tardes, estimados compañeros, los que están aquí en clase, Darcy. Hoy vamos a hablar en la materia de derechos humanos sobre los derechos políticos y civiles y los derechos económicos, sociales y culturales, que son considerados los derechos humanos de primera y segunda generación en la clasificación que nosotros hemos visto. Le pregunto, ¿alguna duda hasta ahora con el desarrollo de la materia? Hasta el día. Entregó usted la exposición al día, ¿no? Bueno, y los compañeros que nos ven en diferido, esta semana se les dio una prórroga para que puedan cumplir con la segunda actividad, motivado que varios alumnos pues me han indicado que han tenido problemas con el servicio eléctrico y con internet. Entonces, bueno, la universidad ha sido, digamos, flexible en ese sentido para que ustedes puedan estar al día. Entonces, fíjate, cuando nosotros hablamos de en las actividades que ustedes han hecho, sobre todo en esta segunda actividad, yo quería que ustedes fijaran el criterio sobre el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos. El Sistema Interamericano tiene la concesión, o mejor dicho, la convicción. Lo que se pretendía en el Sistema Interamericano era que ustedes fijaran un criterio allí sobre la importancia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La OEA, la Organización de Estados Americanos, pues, el sistema interamericano funciona en este organismo multilateral, pero una de las cuestiones que se critica o que se cuestiona sobre la eficacia y la efectividad de este sistema es la falta de coercitibilidad, la falta de ese poder de autoridad, la ausencia de de esa manera de obligar a los estados suscribientes de los tratados internacionales para el fiel cumplimiento de la protección de los derechos fundamentales. ¿Por qué razón? Fíjate, Venezuela, en el caso de Venezuela, dos situaciones muy puntuales en el Caracazo y en el Amparo, en el Estado Apure. No sé si usted recuerda esos temas o lo ha leído sobre el Caracazo. ¿Ha escuchado lo del Caracazo? No, el Caracazo fue en el año 89. Las protestas al final del periodo de Carlos Andrés Pérez en Caracas hubo una manifestación pública. Bueno, allí hubo una violación de derechos fundamentales por parte de los organismos policiales, donde se utilizaron las armas de fuego y se le dio muerte a muchas personas allí en ese sitio. Igual en el Amparo. En el Amparo murieron casi 12, 15 personas, campesinos, y se hicieron pasar como guerrilleros o grupos subversivos. Entonces, estos dos casos en particulares fueron llevados a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana decidió a favor de estas personas y le exigió al Estado venezolano el pago de indemnización a los familiares, pero nunca ocurrió ese pago de esa indemnización. Otro ejemplo, Darcy, ¿no? Otro ejemplo, Darcy y los compañeros, en el caso de RCTV, ¿se acuerda de Radio Caracas Televisión? Radio Caracas, por una decisión del gobierno, primero se le canceló el tema de del uso del espacio, sí, de la información, del espacio electromagnético, creo que llaman a eso, donde se transmite la señal. Evidentemente eso es del Estado venezolano y para Radio Caracas pues había vencido la concesión y no se le fue renovada. Eso es una decisión que no se discute. El problema que sí se discute, se hubo una discusión ayer era sobre el patrimonio, es decir, el edificio y los equipos que formaban parte, porque formaba parte había una propiedad privada sobre eso y el derecho a la propiedad es un derecho humano, ya lo hemos revisado nosotros. Entonces, ese tema también se elevó a la Corte Interamericana y la Corte Interamericana resolvió a favor de ese solicitante y indicó al Estado venezolano que se devolviera o se indemnizara. No ocurrió tal situación y han ocurrido muchas situaciones similares. En El Salvador, por ejemplo, ahorita en el tema de las cárceles allá en Bukele, pues hay cierta discusiones sobre la manera como se trata a los privados de libertad en las cárceles de El Salvador. Entonces, pues el punto es cómo obligar a los estados al fiel cumplimiento de las obligaciones de los derechos humanos. Ha sido difícil. Eso es la única, digamos, el cuestionamiento que se le hace a las normas de carácter internacional relacionadas con los derechos humanos. Otro tema, y creo que lo hemos visto en clase, el tema Ucrania-Rusia. La violación del derecho internacional humanitario. ¿Sabe usted qué es el derecho internacional humanitario, Darcy? Bueno, el derecho internacional humanitario tiene que ver principalmente con la forma de hacer la guerra. ¿Cómo hacer la guerra? Eso lo vamos a ver en la próxima clase para que se proteja a quienes intervienen en la guerra
o que se vean involucrados, por ejemplo, la población civil que se ve involucrada en un tema de conflicto armado. Entonces, el derecho internacional humanitario va dirigido a la protección de los soldados, inclusive heridos, de aquellos que dejan sus armas y dicen, no, yo no voy a seguir combatiendo, o la población civil. Hay una violación grave allí de derechos humanos, que no vamos a decir las razones ni los motivos que llevaron a Rusia digamos, a este conflicto armado, porque no vamos a discutir esto en clase. Lo que sí es cierto es cómo hacer efectivo el cumplimiento de las normas del derecho internacional humanitario. Es imposible con la potencia mundial que representa Rusia. Se genera un conflicto de mayor envergadura, ¿sí o no? Entonces, eso es lo que se discute en las normas de derecho internacional público. Entonces, esos derechos humanos, políticos y civiles, eh, tiene que ver principalmente, en el caso de los derechos civiles, el derecho a la vida, el derecho a la libertad personal, la integridad física, la prohibición de desapariciones forzosas, la inviolabilidad del hogar, el debido proceso, el libre tránsito, la libertad de expresión y el derecho a la protección del honor y la vida privada. Eso tiene que ver mucho con la informática, con el tema de la mensajería de texto, con el tema de las fotografías, de las imágenes, que ahora es algo muy común. Eso es un derecho humano. Ahora, pero ¿cómo proteger eso en un Estado? Bueno, el Estado venezolano tiene la obligación de crear las normas procesales y las normas de derecho positivo que vaya dirigidas a la protección de ese derecho. Por ejemplo, el debido proceso. ¿Sabe usted qué es el debido proceso, Darcy? Sí, muy bien, fíjate, usted habla de un orden, una secuencia garantista de los derechos de quien es procesado, que se identifique la autoridad, que se le indique por qué que se le indique por qué razón va a estar siendo procesada y los demás derechos propios, de, por ejemplo, el derecho a la defensa, ¿no? Por supuesto, forman parte del debido proceso que son derechos de inclusive rango constitucional y establecidos en el Tratado Internacional. Esos son los derechos civiles. Ahora, ¿qué son los derechos políticos? El derecho al voto, asociarse con fines políticos, el derecho a manifestarse y el derecho a la participación en asuntos políticos. Ahorita hay un debate sobre las inhabilitaciones políticas, sin mencionar los protagonistas de estas inhabilitaciones políticas, pero es un tema que pudiera considerarse como una afectación de un derecho político, y un derecho político, como lo dijimos, son los derechos de primera generación, los primeros derechos fundamentales que fueron conquistados por el hombre luego de la Primera y Segunda Guerra Mundial, fue el derecho a la libertad, el derecho a la vida y el derecho a participar en la vida política de un país. Por eso se ha cuestionado mucho en las inhabilitaciones, que las inhabilitaciones no tengan una tendencia, un carácter político, que tengan una decisión de carácter judicial. ¿Sí me entiende? Evidentemente, pues nosotros no vamos a decidir o no vamos a discutir sobre si en el tema de Venezuela, si es apropiado o no las inhabilitaciones que han ocurrido ahorita, pero sí de alguna u otra forma atenta contra ese derecho humano que es el derecho a participar en la actividad política del Estado, en ejercer el sufragio y no solamente ejercer el sufragio, sino además participar como un candidato a la actividad política y concursar a cualquier cargo de elección popular. Entonces, fíjate que allí, cómo nosotros ya desde ahorita podemos tener la capacidad de identificar en un escenario de eso qué derechos puedan cercenarse, ¿sí? Le comentaba ahorita en las cárceles en El Salvador, por ejemplo, allí podemos hablar del derecho a la alimentación, ¿cierto? Derecho a la familia. El hecho de que usted esté privado de libertad no significa de que a usted se le vayan a restringir ciertos derechos, ¿no? Ajá, no significa que se le vayan a restringir ciertos derechos, Darcy. El hecho de que usted esté privado de libertad, al contrario, el Estado está en obligación de protegerle y salvaguardarle, por ejemplo, el derecho a la alimentación, ¿sí? Eh, no se da, ¿sí me entiende? Pero hay algo allí que se discute, Darcy, hay algo que es cuestionable. Por ejemplo, algunos dicen, bueno, pero esa persona que está privada de libertad pensó en los derechos de su víctima, no lo hizo, pero resulta ser, exactamente, ser que usted es el Estado, usted es quien representa la máxima autoridad, el pater de una buena familia, quien debe dar el ejemplo, ¿sí me entiende? Eso no significa de que usted sea blandengue, ¿sí o no? De que usted sea
haber complaciente, no, al contrario, debe haber autoridad, rigidez, pero siempre con el respeto de los derechos fundamentales. Yo creo que eh, hay personas que cuestionan mucho los derechos, o mejor dicho, las instituciones que protegen los derechos humanos, no los derechos humanos, sino las instituciones, sobre todo ahorita en el tema de la migración. Darcy. Leí ayer en la noticia más de 300.000 venezolanos en lo que va de año han pasado la selva del Darién y allí, bueno, y hemos visto allí como eh, el tema del robo, el tema del hurto, el tema de la trata de personas, el tema de la extorsión, ocurre en ese espacio geográfico. Entonces, unos dirán, bueno, pero es que es un tema que fue impulsado, nadie quería irse la situación económica del país impulsó a eso. Bueno, donde quiera que ocurra, aquí en Panamá o en la zona de Europa, en el norte de África, debe haber una protección de los migrantes. Debe haber una autoridad allí, debe haber una presencia policial que establezca un control, por supuesto, de la migración y que ese control evite la migración y aquellos pues que de alguna u otra manera pues haya ciertas garantías de la protección. Y más bien la autoridad se desentiende, Darcy. En Panamá, en México, en todo lo que es Centroamérica, se desentienden de la migración hacia el norte con el pretexto de influenciar temor en aquellos que pretenden emigrar. Porque nadie, muchos temen, no, yo no voy a pasar la Sierra del Darién porque me voy a morir por allá. Yo no voy a pasar el río Bravo porque ha salido una noticia que hay cocodrilos, caimanes en el río, ¿sí o no? Entonces, y la autoridad, al contrario, propicia ese tipo de noticias para causar temor y así disminuir las migraciones o movimientos migratorios hacia la zona del norte de América. Entonces, es un tema que digamos, muestra la debilidad de las instituciones. De verdad, lo digo con responsabilidad, el tema del sistema interamericano en América, pues no voy a decir que es una falacia, ¿no? Pero sí está muy débil desde el punto de vista institucional. Pero también hace falta la voluntad política de sus actores, ¿no? De los protagonistas que son los gobiernos. No podemos hablar, bueno, es que mi familia está destruida, mi familia no anda bien, tengo problemas en mi hogar, pero si usted como papá y como mamá no pone los límites, los correctivos, no busca ayuda profesional inclusive para tratar de mejorar su situación en la familia, pues igual ocurre a nivel de un Estado, ¿sí o no, Darcy? A nivel de un Estado, si no se establecen los correctivos económicos, sociales, políticos, culturales, para que mejore la estadía en su país, pues van a producir que la gente pues se vaya. Eso va a ocurrir de manera, eso es natural, porque influenciada por los mismos sistemas tecnológicos, como vamos a ver ahorita, todos añoramos mejor calidad de vida y lamentándolo mucho, la sociedad nos vende calidad de vida con un carro último modelo, un teléfono último modelo, ni siquiera una educación adecuada, una educación, un sistema de salud adecuado, una seguridad adecuada. La gente olvida esos temas y se preocupa más por lo material y añora más lo material que estos elementos, ¿no? Que estas tres características. Entonces, la gente se ve influenciada por su amigo. No, mire, me compré un carro de último modelo, pero resulta que el carro lo debe. O sea, realmente tal compra no existió. Entonces, eso es lo que yo quería comentarles sobre los derechos políticos y civiles que son considerados de primera generación. Ahora, sobre los derechos económicos, sociales y culturales, que son los considerados derechos humanos de segunda generación, amiga Darcy, los compañeros que nos ven en diferido, estos derechos humanos de segunda generación, cuando hablamos de derechos sociales, culturales, económicos, cuando hablamos de derechos económicos, tiene que ver con la actividad comercial. Las personas tienen el derecho de, digamos, acudir a la actividad comercial que mejor les parezca, siempre y cuando se establezca dentro de los parámetros de la ley. ¿Se me entiende? En Venezuela, por ejemplo, hay una ley especial que impide el boicot, perdón, que impide el contrabando, porque eso de alguna u otra manera desnaturaliza la normalidad o la sana actividad comercial, pero toda persona
tiene el derecho a participar en una vida comercial, una actividad comercial de su preferencia. En derechos sociales y culturales, por ejemplo, cuando hablamos de la cultura, tiene que ver principalmente con temas artísticos, con temas educativos, con temas deportivos. Todos tenemos derecho a participar en actividad cultural, artística, los pintores, las personas de baile, los que cantan, los intérpretes. Debe haber una protección, o hay, mejor dicho, una protección para que pueda garantizarse el acceso a ese derecho. Y los derechos sociales, pues, tienen que ver principalmente con el derecho a la salud, el derecho a la vivienda, el derecho a la propiedad y, por supuesto, el derecho al trabajo. Cuando nosotros hablamos del derecho al trabajo, amiga Darcy, no significa que el Estado esté en obligación de proporcionarle a cada uno de ustedes un trabajo. No. Lo que refiere la norma en la Constitución Nacional a partir del artículo 80 es que el Estado está en la obligación de proporcionar las condiciones adecuadas para que haya una economía sana que ayude a, o mejor dicho, vaya a coadyuvar al crecimiento económico y a la proliferación del empleo a través de la empresa privada o a través de la empresa pública. Eso es el derecho al trabajo, pero también hay un derecho al salario. Se supone que el salario tiene que permitirle a usted tener, exactamente, tener el ingreso adecuado, acorde, que le permita dignificar a usted sus capacidades. No solamente la suya, sino la de su núcleo familiar. Entonces, hay una, en algunos países, sobre todo nosotros en Latinoamérica, parce, hay una separación, yo diría un divorcio entre la realidad y lo que dispone la norma, ¿no? Sabemos lo difícil que es el tema del salario en Venezuela, eso no es un secreto para nadie. Las razones son infinitas. Bueno, no voy a decir infinitas, son muchas de carácter social, económico, político, por supuesto. Las decisiones políticas influyen en la incidencia salarial. Entonces, pero es un tema que debemos repasarlo y que es un derecho humano que nos corresponde a nosotros tener un derecho a un salario digno que nos permita a nosotros tener calidad de vida para nuestro núcleo familiar y para nuestra persona. Y no solamente para nosotros en nuestra generación, sino en las generaciones que nos vienen atrás de nosotros, porque eso nos va a permitir brindarle mejor educación. Y fíjate cómo ahorita Darcy, el tema de la educación primaria y la educación universitaria. La educación primaria en Venezuela y en la gran mayoría de los países es una educación gratuita, una educación obligatoria inclusive para los niños, para los adolescentes, pero cuando llega a la etapa universitaria es exclusiva y excluyente. ¿Qué significa esto, Darcy? Que solamente aquel que tiene capacidad económica, a pesar que existen universidades públicas muy económicas, ¿no? Pero digamos, la competitividad del profesional allí, pues es cuestionable, ¿no? Entonces eso hace que sea poco apetecible para los muchachos que salen ahorita, sobre todo que están graduándose de bachiller, se da cuenta usted digamos, la incertidumbre que existe en el muchacho de bachiller, qué va a hacer ahora en su vida universitaria. No hay que ir muy lejos para ver las universidades aquí en la zona del Táchira. No lo difícil de entrar allí, sino ahora lo difícil de poder usted desarrollar su carrera universitaria por la ausencia de docentes universitarios, por la ausencia de que no cumple con la matrícula exigida para el cumplimiento de la materia. Y si nos trasladamos a las universidades privadas, pues nos encontramos con que las cuotas allí pues son bastante costosas. Entonces, fíjate que allí hay algo que la incidencia del salario ha afectado, inclusive pues un derecho fundamental que tiene que ver con el derecho a la educación, más allá que el derecho a la alimentación, el derecho a la vivienda. Perfecto. ¿Alguna pregunta hasta aquí, Darcy? Bien. Entonces, fíjate, hablamos de los derechos políticos que son fundamentales, que son reconocidos en la Declaración Universal, que fue promulgada el 10 de diciembre de 1948, los derechos civiles y los derechos sociales, culturales y económicos. Estas dos categorías son los considerados de primera y segunda generación. Ya los de tercera y cuarta los estudiaremos en la próxima clase, de manera de que ustedes puedan repasarlo. No sé si tiene alguna pregunta, Darcy, sobre este tema. A ver, vamos con el tema de la informática, o mejor dicho, con el tema de la honra y el honor de las personas, que es un derecho político. Hay una declaración
En este caso de la declaración de Doha, esto ocurrió en Qatar. Allí se estableció cómo el Estado o cómo los organismos del Estado deben, digamos, perseguir, atacar, investigar los delitos que ocurren contra la honra y la imagen de las personas, porque eso es un sagrado derecho. Nadie debe usted acceder a su información privada. Toda la información ahora se sube a una red. Usted tiene derecho a tener privacidad sobre esa información. Y se estableció allí en esa declaración de Doha, en Qatar, los principios básicos que deben regir cada nación para la protección de esa imagen. De hecho, en Venezuela hay una ley especial que es la Ley de Delitos Informáticos, que tiene vigencia desde el 2008-2007 en Venezuela y va a establecer las sanciones. ¿Por qué fue importante establecer las sanciones de este tipo de delito? Porque es la única manera de prohibir a las personas el acceso indebido a la información que usted tiene guardada allí. Debe haber un castigo, si no, pues todo el mundo lo hiciera. Por ejemplo, cuando entran a su Facebook, a sus redes sociales, y sacan información de allí o cuando exponen su imagen, ¿sí? Cuando, sobre todo en estos temas, Darcy, he visto mucho el tema de las parejas, ¿no? Cuando se rompe, entonces el hombre o la mujer saca allá a relucir fotografías íntimas de su vida privada. Entonces, si, evidentemente, si lo hace con o sin el consentimiento, debe haber una investigación de carácter penal a los fines de determinar si ha causado un daño en la honra, en la imagen de esa persona. Y eso es lo que se pretende proteger, porque esa información, a pesar de que está encapsulada allí, encriptada, mejor dicho, pues puede ser vulnerable. Y fíjate, hablamos de la identidad, hablamos de la imagen, de la honra, pero si hablamos de nuestro patrimonio, en el caso de nuestros fondos que tenemos en los bancos, nuestras cuentas bancarias, entonces puede haber un acceso indebido a esa información y ese acceso indebido nos puede llevar a nosotros inclusive a ser víctimas de delitos como estafa. No sé si tú te has dado cuenta, ¿te acuerdas de María? Exactamente. Bueno, entonces ese tema de esta señorita María ya la agarraron, está presa, no sabemos quién era María, pero es uno de los nombres más comunes de que nosotros podamos tener como amistad. Entonces eso nos influenciaba, a nosotros nos llevaba al error, nos llevaba a, sí, al error, a compartir información importante, crucial de nuestros bienes y terminamos estafados, terminamos siendo víctimas de delitos cibernéticos y evidentemente pues allí debe haber una sanción y debe haber una protección por parte del Estado a través de la Internet. Fíjate, hasta hace 30 años no se conocía el acceso al Internet, en la actualidad sí. La prostitución infantil. Darcy, es otro tema también muy importante que tiene que ver con la protección de los niños, niñas, adolescentes, cómo se hace uso desmedido en las cuentas, se paga para obtener videos de esta categoría, entonces pues verdaderamente se atenta contra el desarrollo natural de un niño y de un adolescente. La forma como en las visitas que hacen los adolescentes, que sí, que hacen los adolescentes a las páginas de visitas en Internet y son captados por grupos de trata de personas y resulta que son objeto de secuestros, llevados a otros países, a otros estados, a ser víctimas de la explotación y de la prostitución, que es lo que ha ocurrido mucho, lamentándolo mucho, con la migración de venezolanas y venezolanos jóvenes que han salido del país con la esperanza de conseguir un trabajo mejor, con una promesa de un salario que supera cualquier expectativa, y entonces cuando llegan allá, pues son privados de libertad, sometidos a la esclavitud. Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado con esas ofertas engañosas. De hecho, estadísticamente, Darcy, yo quería comentarle que en la ley de delitos informáticos, la mayoría de los delitos el 52% tiene que ver con el abuso de niños, niñas, adolescentes. Un 72% tiene que ver con hurto y el fraude, un 48% con los delitos de acceso a la información, cuando accede a la información privada de la persona para obtener los datos para obtener los datos, sí, informáticos. Yo creo que en los delitos informáticos debe haber una regulación sobre el acceso a las líneas telefónicas. Debe haber una restricción
para usted acceder a una línea telefónica. La transmisión, el préstamo de una línea telefónica no debe ser permitido porque pues se presta para un uso inadecuado de una tercera persona, ¿sí? Y que se desconozca la procedencia, la forma o el sitio. Entonces yo creo que allí pues hay que tener cuidado con esta forma, ¿bien? ¿Alguna pregunta, Darcy? ¿Estamos claritos? Bueno, entonces vamos a dar la clase de hoy hasta aquí, yo, Darcy, ¿bien? La próxima clase vamos a hablar de los derechos humanos de tercera, cuarta y quinta generación y eh, sí, y vamos a hablar del derecho a la salud también. Vamos a hablar, a llevarlo a nuestra Constitución Nacional. Les recomiendo que lo lea a partir del artículo 19 y siguiente. Vamos a hablar allí del derecho a la salud, del derecho a la vivienda, del derecho a la familia, cómo la Constitución venezolana establece allí cómo debe protegerse, o cómo el Estado venezolano está en obligación de proteger esos derechos fundamentales que son recogidos en la Constitución Nacional. Perfecto.